Vale. Padre nuestro, te damos gracias, Señor Santo, porque nos permites estar esta noche reunidos, Señor, para escuchar de tu palabra, Señor, para aprender más de ti, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que tú prepares nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, y te pedimos, Padre, que tu palabra, Señor, nos transforme, Señor, que nos guíe, Señor, y nos mejore día a día, Padre. Ayúdanos, Señor, a compartir esta palabra con otros, Padre Santo, y te pedimos, Señor, por nuestro hermano Walter, que tú lo bendigas, lo guíes, Señor, que todo lo que él diga, Señor, sea dirigido por ti. Padre Santo, bendícelo, guíalo siempre, Señor, y ayúdalo, Señor, a él, a su familia, Padre Santo. Gracias por ponerle en su corazón el querer compartir con los demás acerca de ti y tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por todo. Lo dejamos todo esto en tus manos en esta hora, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos con el tema de hoy, entonces, el estudio de hoy. Eh, pues siempre nos ponemos en contexto. Estamos en la última semana del ministerio de Jesucristo, específicamente el día martes, a 3 días de su crucifixión. Y pues hemos visto que este día en especial, todo el mundo lo quiso cuestionar, lo quisieron pues poner contra la espada y la pared, pero al final el Señor Jesús siempre estuvo en control, siempre está en control, y entonces no lograron su objetivo. Lo único que lograron fue pues quedar mal, y con eso pues odiaron más a Jesús y desearon más su muerte porque querían poner en vergüenza a Jesús, y fue Jesús quien los puso en vergüenza a ellos. Entonces, en los últimos, las últimas sesiones, los últimos jueves, vimos cómo pues el Señor logró no solo contrarrestar los ataques, sino que ahora Él entró a la carga. Ahora Él es el que está preguntando. Y empezó haciendo una pregunta eh, donde demostró, les comprobó a sus oponentes que él era el Hijo de Dios. Les pregunta con las escrituras que ellos conocían perfectamente, que ellos conocían de memoria, les pregunta por qué David, siendo el rey, estando por encima de todos, porque no había nadie encima de David en autoridad en su tiempo como rey, él era el que mandaba más que todo el mundo. ¿Por qué David dijo el Señor, o específicamente usando las palabras originales, dijo Jehová o Yahweh o Yahvé, como se quiera pronunciar, dijo Jehová a mi Adonai, a mi Señor, a mi dueño, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Los maestros de la ley, los sacerdotes, los fariseos, los escribas, sabían perfectamente que este era un salmo mesiánico, que David estaba hablando del Mesías. Conocían perfectamente ese salmo pues probablemente no se habían puesto a analizarlo, cómo Jesús se los plantea. Entonces, pues ahí ellos tienen que entender que el Mesías era un ser humano porque era supuestamente, no supuestamente, era descendiente de David como ser humano, porque tanto José como María eran descendientes de David, o sea, era del linaje de David, pero a la vez era el Señor de David, era el amo de David, porque eso significaba Adonai, Señor, amo, alguien que estaba por encima de él. Entonces, eh, con eso Jesús quiso demostrarles, aunque al final no sé si lo entendieron, y si lo entendieron, pues no lo quisieron entender, pero él con eso les demostró que él era 100% humano, pero a la vez 100% divino. Ahí
los encerró con ese cuestionamiento, pero aún así ellos no lo aceptaron. Vimos cómo aquel personaje que se acercó, que probablemente el único que preguntó con sinceridad, no por ponerle trampa a Jesús, sino porque realmente quería saber, y le preguntó cuál era el mandamiento más grande. Y Jesús le contestó, eh, pues amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y el segundo dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y en eso se resumen toda la ley y los profetas. Y ya explicamos en esa oportunidad cómo, pues, el que ama a Dios, pues, sí, tiene implícito el amar al prójimo, y el que ama a Dios y al prójimo, pues, puede cumplir todos los mandamientos, porque los primeros mandamientos tienen que ver con el amor a Dios, y los que siguen tienen que ver con el amor al prójimo. Esa es la situación, ese es el contexto en el que estamos. Pero ahora Jesús sí, ya totalmente de frente con los escribas, ya les habla pues con dureza, con mucha dureza. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero vamos a ver también por qué es esa actitud de Jesús, por qué es esa dureza de Jesús. Más que dureza, pues ya es franqueza, es sinceridad con la que él les está hablando. Y vamos pues, aprender de las enseñanzas de Jesús, porque esa es una enseñanza también la que él está dando con esto. El tema le pusimos religiosidad o autenticidad, porque vamos a ver la diferencia realmente entre ser religioso, eh, falsamente religioso, pues, porque la, la religiosidad como hipocresía, pues es obviamente dañina y peligrosa, y lo que es pues la autenticidad y la sinceridad que debe de morar en cada cristiano. Terminamos el versículo 37 con este comentario que hace Marcos, que la muchedumbre lo escuchaba con agrado. Pues Jesús está en el templo, sigue en el templo, Jesús estaba enseñando en el templo, y ahí en el templo es donde llegan a atacarlo todos estos personajes. Pero pues obviamente en el templo pues había muchas personas, y especialmente cuando había debate, la gente pues se acercaba a escuchar, rodeaban a los que estaban en el debate, y pues en algunos casos tomaban partido, o pues la curiosidad de ver quién ganaba, ¿verdad? Como que fuera una competencia. ¿Quién era el que salía airoso? Entonces la muchedumbre escuchaba a Jesús y lo escuchaba con agrado. Y eso nos parece, pues bueno, pero una cosa es escuchar con agrado, y otra cosa es realmente aceptar el mensaje que Jesús estaba dando, o seguirlo, o creer en él. Y tenemos que entender esa diferencia, porque hay mucha gente que oye las prédicas, los sermones, las enseñanzas con agrado, pero no la llevan a la práctica. Entonces pasa lo que Jesús dijo: el que me escucha y escucha mis palabras, pero no los obedece, es como aquel que construye su casa sobre la arena, que en el momento que vienen las tempestades, se crecen los ríos, las tormentas, la casa se desmorona y la ruina es grande. Pero el que escucha y pone en práctica lo que el Señor dice, la palabra de Dios dice, es que como el que edifica su casa sobre la roca, que igual van a venir tormentas, tempestades, se van a crecer los ríos, pero va a prevalecer, porque tiene su confianza puesta en el Señor. Entonces una cosa es escuchar, hermanos, pero otra cosa es, eh, pues, aceptar ese mensaje. Nicodemo lo escuchó, Nicodemo creyó en él dijo, no, tiene que ser de Dios lo que tú dices, porque solo alguien que viene de parte de Dios hace las cosas que tú haces. Lo escuchó con agrado, pero no lo siguió. Al menos hasta donde sabemos, no lo siguió. De repente, pues sí, él sí creyó y se convirtió, y lo que sea, pero no tenemos esa referencia en las escrituras, no lo sabemos. Entonces, aprendamos de esto,
que no es suficiente con escuchar, no es suficiente con que nos agrade el mensaje. ¡Hala, qué lindo mensaje, ¿verdad? ¡Hala, qué linda enseñanza! ¡Hala, qué lindos coros! Pero hasta ahí. Esa gente que lo escuchó con agrado, y que estaba ahí en el templo, pues a los 3 días estaba gritando crucifícalo. Eh, y eso, pues es lo que tenemos que aprender de eso. Pero ahora como parte de su enseñanza, fíjense lo que dice, como parte de su enseñanza a la gente, Jesús le dice, tengan cuidado los maestros de la ley. Tengan cuidado de los escribas, dice otra versión, está refiriendo directamente a los intérpretes de la ley. Los escribas eran los que transcribían las escrituras, se las sabían de memoria prácticamente, porque hasta contaban las letras para no equivocarse de todo lo que transcribían. A mano pasaban, transcribían todas las escrituras. Y sin embargo, eh, Jesús dice, tengan cuidado de eso, porque les gusta pasearse con ropas ostentosas y que los saluden en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Se apoderan de los bienes de las vidas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo. Eso, pues es muy duro. Es un mensaje muy duro, pero es un mensaje que Jesús está dando porque ama a estas personas y porque quiere que reflexionen y porque quiere hacerles ver la realidad. Ya está a 3 días de su crucifixión, el tiempo se está terminando. Pues él tiene ya que ser claro, totalmente claro, ya no puede seguir diciendo eh, cosas que no sean tan directas y tan fuertes como esta. Tenemos, como dice aquí, el Señor está enseñando, pero tenemos que tener claro lo que no está enseñando, porque Él nos está enseñando, por ejemplo, que no nos podamos vestir bien, porque como he mencionado varias veces, lo que aquí dice, lo que estamos leyendo, pues alguien puede decir, bueno, que es una historia, ¿no? Es algo que pasó hace más de 2000 años y era para este grupo que existía hace 2000 años y las actitudes que tenían hace 2000 años, pero eso ya no pasa. Y nada más lejos de la realidad, porque eso sigue pasando, mis hermanos. Y no solo le pasa a estos personajes, no solo le pasa a los líderes religiosos, no solo le pasa a los pastores o a los maestros, nos pasa a todos. Todos tenemos el riesgo de caer en la religiosidad, en la falsa religiosidad, en la hipocresía, y tenemos que cuidarnos de eso. Y tenemos que cuidarnos de las personas, de los falsos profetas, de los eh, que con falsa religiosidad, pero tenemos que cuidarnos de nosotros mismos también para no caer en esto. Pero entonces, aplicándolo a nosotros, a nuestro contexto el día de hoy, Jesús nos está enseñando que no nos vistamos bien. Jesús nos está diciendo que no usemos ropa de marca, por ejemplo. Eh, yo me recuerdo mi infancia, mi adolescencia, yo la pasé en una iglesia conservadora. eh, pues mi mamá y mi abuelita me llevaban a esa iglesia. Y yo recuerdo pues perfectamente que los hombres estaban sentados del lado izquierdo, todas las bancas del lado izquierdo eran para los caballeros y todas las bancas del lado derecho eran para las damas. Eh, ¿Por qué hacían eso? No sé, nunca lo pregunté. Y bueno, eso ya cambió ahora, ¿no? Pues por lo menos yo ya no he visto esa práctica en iglesias, a lo mejor algunas todavía lo practican, pero a lo que voy es que lo que me llamaba mucho la atención a mí de pequeño, de niño, de adolescente, es que los caballeros todos iban con saco, con traje, por lo menos la gran mayoría, pero se miraba a todos los hermanos bien vestidos. No sé, su saquito a lo mejor era el único que tenían y a lo mejor solo lo usaban el domingo para ir a la iglesia, pero la cosa es que iban con saco. No pregunté por qué, pero yo lo interpreté en mi mente. Eso era una señal de respeto, una señal bueno, voy a la iglesia, voy a alabar al Señor, me pongo mis mejores ropas, aunque sean humildes, pero
pero lo más bonito que tengo, lo más elegante. Así lo interpretaba yo. Creo que ese era el corazón de los hermanos al ir al templo. Entonces, a mí me choca. Esto es muy personal. Yo no estoy diciendo que a ustedes les tengan que pasar lo mismo. Y no estoy diciendo que yo esté en lo correcto tampoco. Simplemente es algo personal. A mí me choca ver gente ir a la iglesia en short, por ejemplo, o como que va al gimnasio. Eh, no digo que esté malo, digo que a mí no me agrada, por mi contexto, por lo que yo vi de niño. Pero sobre todo me choca ver a alguien en el púlpito vestido como que va a ir al gimnasio. Nunca he visto a alguien en short, obviamente, predicando, pero sí, sabemos que hay predicadores con pantalones rotos, con tenis, qué sé yo. Eh, tampoco los critico, pues tendrán sus motivaciones. Muchas veces la motivación es, bueno, que voy a predicar a los jóvenes, entonces me tengo que vestir así como los jóvenes para crear empatía con los jóvenes. Está bien, no digo que esté mal, digo que a mí no me agrada. A mí me choca, pero por mi contexto, ¿verdad? Uno evalúa las cosas por la forma en que uno fue criado, por las cosas que uno vio de pequeño. Entonces, a mí si me invitan a predicar en una iglesia, especialmente si es una iglesia donde no he estado, lo primero que pregunto es cómo debo ir vestido, cómo acostumbran ustedes, con saco, con corbata, o solo con saco, o solo con corbata. Y la mayor parte de veces me han contestado, sí, aquí es con saco y corbata. Entonces, obviamente, por respeto, eh, pues hay que ir como es la costumbre ahí. Entonces, no está enseñando Jesús no vestirse bien. No está enseñando Jesús que no debemos pues, ser elegantes, pues, especialmente las damas, la elegancia es algo que va mucho con ellas. Y todos los hombres, pues también no debemos quedarnos atrás. Lo que Jesús está atacando es la ostentación o la hipocresía de estas personas, porque se vestían así para aparentar. Se vestían así para que todos los miraran como algo, como personas superiores, como que estaban por encima de los demás. Eh, ellos usaban túnicas largas, ¿verdad? Pues obviamente de lo mejor que había. Pero usaban también las que se llaman las filacterias, que eran unos cordones que ellos ponían en sus trajes. eh, y según, ¿dónde está eso? Déjenme ver. Mm, creo que es en números. Vamos a ver. Donde dice de las filacterias, números, así, aquí está, 15:38. Y os servirá de franja. No, perdón. Dice, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos, por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis, miren esto, para cuando lo veáis, os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón, de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Esos cordones que ellos ponían, esas franjas azules, era para recordar los mandamientos, pero sobre todo para ponerlos por obra. Pero ellos los alargaban para que la gente viera que, pues, era gente con mucha santidad, era gente que guardaba los mandamientos, pero era pura apariencia. Y si alguien lo sabe perfectamente es el Señor, porque Él conoce el corazón. Si alguien podía criticarlos era Jesús, porque él no mira lo que mira el hombre, sino él mira el corazón, como le dijo eh, el Señor al profeta cuando fue a ungir a David, que empezó a ver a todos los hermanos de David y habían grandotes y bien parecidos y todo, y David era el más chiquitito, ¿verdad? Pero el Señor le dice, no, no, no mires lo que ven tus ojos, porque yo miro el corazón. Entonces, el Señor veía el corazón de estas personas y sabía que esas franjas lo que menos eh, hacían era recordarle a estas personas los mandamientos. Y si se los recordaban, lo que menos hacían ellos eran guardarlos.
ese era el problema de estos cordones azules. Ahora aparte estaban las filacterias. Las filacterias eran unas bolsas que ellos se ponían en las manos o en la frente, en donde llevaban porciones de las escrituras, porciones de los mandamientos, o a veces las ponían en las puertas de sus casas. Eso también está basado en lo que decía la escritura. Bueno, vimos cuando Jesús dice cuál es el principal mandamiento, él primero menciona Deuteronomio 6, el famoso Shema o el credo de Israel, donde dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová es uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y estas palabras que hoy te mando, dice, las atarás a tu corazón. Lo que el Señor estaba diciendo era pues que había que internalizarlas y llevarlas uno dentro. El corazón es, en la Biblia, pues identifica la vida. Sí, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Es realmente donde están las emociones, en donde están los sentimientos, en donde está la identidad de las personas. Entonces dice, átalas a tu corazón y se las dirás a tus hijos cuando vayan por el camino y las atarás en tus manos y en tu cabeza y en las puertas. Y entonces ellos lo habían tomado literal. Lo que el Señor quería decir es que a las atarás de tus manos es pon en práctica con lo que tú hagas esas palabras y en tu mente, pues que también razones, reflexiones si lo hagas, pero ellos simplemente lo tomaban literal. Hacían unas bolsas, se las ataban en las manos, en la frente, en las puertas. Todavía hoy los ortodoxos judíos hacen unas cajitas y esas cajitas las llevan en las manos o en la frente o las ponen en las puertas con pasajes de la escritura. Pero era pura apariencia, o sea, y los escribas los hacían más grandes. Eh, esas filacterias las hacían más grandotas para que la gente las viera. Creo que Lucas es el que menciona eso, el pasaje de Lucas, déjenme ver. Eh, hay muchos pasajes que vamos a ver hoy, entonces ya ah, eh, pues no tengo muy claro, pero vamos a ver Lucas 14. A ver. Sí, dice, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa. Ah, no, ese es otro pasaje. Bueno, no lo tengo exactamente aquí el pasaje paralelo. Vamos a ver aquí, creo que están. Yo siempre pongo los pasajes paralelos, pero no. Ana Silvia no había visto que quería entrar. Pero bueno. Eh, pero ellos pues hacían más grande estas filacterias para que la gente realmente viera que ellos pues tenían mucha santidad. Entonces el punto es, el Señor no está atacando la forma en que se visten. Eh, está atacando su hipocresía, está atacando que simplemente hacen esto por, por orgullo. Y hemos mencionado mucho esto, pero es que la Biblia realmente ataca mucho el orgullo. Si algo no le agrada al Señor es el orgullo. Y tenemos que tener cuidado mucho con el orgullo porque es algo que se nos sube muy fácilmente. Hay quien decía que cuando uno cuando uno cree que es humilde, pues hay que tener cuidado porque probablemente está sintiendo orgulloso de ser humilde. Y al final de cuentas eso es contrario a la humildad. Cuando uno dice, yo no soy como los demás, ¿verdad? Eh, pues hablan muy bien de sí mismos o les gusta que los otros hablen bien. No, yo soy humilde, yo tranquilo. Eso ya es orgullo. Y se nos cuela y tenemos que cuidar eso mucho porque si algo no le agrada al Señor es el orgullo. Eh, entonces, esta gente tenía ese problema, era el orgullo, era
pavonearse, como decimos, ¿verdad? Con sus grandes ropas, ir a las plazas públicas y que todo el mundo se inclinara ante ellos, les hicieran la reverencia, les dijeran maestro. Eso los llenaba a ellos, ¿verdad? Y cuando iban a una sinagoga, ellos querían estar al frente, en los primeros asientos. Normalmente ponían pues en las sinagogas los que enseñaban se sentaban y ponían pues sillas ahí donde se iban a enseñar, se sentaban los maestros y toda la demás gente que estaba escuchando lo que ellos iban a enseñar estaban parados. Entonces obviamente los maestros estaban en las primeras filas para que los demás los vieran o al frente y eso les encantaba a ellos, eh, que ocupar los primeros asientos. Y el Señor enseñó, y eso es lo que está en Lucas. Lucas 14 dice, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciendo, cuando fueses convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti, y a él te diga, da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueras convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así funcionan las cosas en el reino del Señor. Él eh, da gracia a los humildes. Pero estas personas, pues, querían ocupar los primeros lugares, el honor. Y otra cosa que hacían es se apoderaban de los bienes de las viudas, pero hacían largas plegarias, como quien dice, para compensar, ¿verdad? Y para impresionar a los demás. Eh, ellos no tenían un sueldo, aunque hacían sus negocios en el templo, como ya vimos, ¿verdad? Pero ellos vivían de las ofrendas. Entonces, acostumbraban visitar a las viudas para, para pues, enseñarles y demostrarles su santidad pues impresionarlas pero realmente lo que querían era sacarles su dinero, que les contribuyeran, les aportaran mucho. Entonces, como dije al principio, pues podemos decir que mal por estos personajes, ¿verdad? Todo lo que hacían, pero se sigue dando, hermanos. Lamentablemente hay gente que utiliza la fe que utilizan el púlpito para sacar el dinero a la gente. Por eso eh, yo hablo mucho de la teología de la prosperidad, ¿verdad? Porque hay iglesias en donde se predica mucho el bienestar y que tú traes tus ofrendas y entonces el Señor te va a multiplicar y que te va a devolver al ciento por uno. Se utiliza mucho de la siembra. Siembra tú porque vas a cosechar en abundancia. Entonces se vuelve interesado, se vuelve lotería, va, compro mi numerito y a lo mejor me gano millones o, pues traigo mi gallina para que así tengo después una granja. Entonces ya es interés y es codicia y la gente, los líderes, muchos líderes saben eso y se aprovechan y se enriquecen con eso. Eh, no digo que todo sea así, lamentablemente la gente generaliza, ¿verdad? Y siempre se toma a la mayoría de los pastores como pisteros o como que solo van detrás de los diezmos y las ofrendas, y eso no es así. Hay obviamente mucha gente comprometida con el mensaje del Evangelio, muchos pastores sinceros, pero tenemos que aprender qué hay de esta gente. Hay religiosidad, hipocresía en algunas personas y nos tenemos que cuidar de ellos. Pero sobre todo, ellos son los que tienen que cuidar más. Porque miren lo que dice Jesús, estos recibirán peor castigo. Obviamente eran los líderes, obviamente tenían que dar el ejemplo y lo que hacían era arrastrar a otros. eh, y como Jesús les dijo, ustedes recorren grandes distancias para ser un prosélito, pero cuando lo logran, cuando lo consiguen, lo hacen dos veces peor que ustedes. Y ese es el problema
con los falsos maestros, con las falsas doctrinas, con doctrinas como la de la prosperidad, que la gente es engañada y al final de cuentas, pues sale perjudicada. Entonces, los que están en ese plan van a recibir peor castigo. De hecho, en Mateo 21, el Señor les dice, los publicanos y las rameras van a ir delante de ustedes en el reino. Los publicanos era lo que más odiaban ellos, ¿verdad? Porque eran los recaudadores de impuestos que trabajaban para el gobierno romano, eran judíos, pero trabajaban para el enemigo, ¿verdad? Y eran como traidores, ellos los odiaban. No digamos a las rameras, pero el Señor Jesús les dice, ellos van a ir adelante de ustedes. Así de fuerte era la cosa, ¿verdad? Entonces, pues cuidado con el orgullo, hermanos, todos tenemos que cuidarnos de eso. Yo el primero, es una lucha constante de todos los días para tener, realmente lo que al Señor le interesa son las motivaciones del corazón y eso vamos a ver en el siguiente pasaje, que es la ofrenda de la viuda, que eso, pues el pasaje paralelo está en Lucas 21. Y dice el versículo 41, estamos siempre en el capítulo 12, Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y dijo, les aseguro que esa viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. El pasaje paralelo está en Lucas 21, como tenemos aquí, y lo que Lucas dice, levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas. Esta moneda, esta blanca, era la 64ª parte de un denario. El denario era el salario de un día, de un día de trabajo de un jornalero. Haciendo cuentas rápidas y traspolando al poder adquisitivo de nuestra moneda, podríamos decir que echó 2 quetzales, 25 centavos de dólar. Eh, y estas monedas, las blancas, eran de un, eran de cobre, perdón, eran de un material muy liviano que prácticamente no hacía ruido. Los ricos llevaban sus monedas de cobre y las echaban en unos. Aquí en la imagen vemos más o menos cómo era el jarrón de las ofrendas. Eran como trompetas que estaban en el patio de las mujeres. Se llamaba el patio de las mujeres, pero pues obviamente ahí podían entrar de todo, porque si entraban las mujeres, entraba todo el mundo. Y ahí estaban, eran 13 de estos recipientes para que echaran las monedas. Entonces Jesús va con sus discípulos, los llama y les dije, vengan a ver esto. Entonces vengan los ricos que están echando ahí grandes cantidades de dinero y pues las monedas suenan adentro de los recipientes, ¿verdad? Se oye el tintineo y entonces todo el mundo voltea a ver quién echó dinero, ¿verdad? Algo así como en los gimnasios, cuando están los gimnastas ahí levantando pesas, pues tienen la pesa hasta arriba y cuando la logran subir, la dejan caer, ¿verdad? Y se oye el ruido y ellos gritan, ¿verdad? Así como para que todo el mundo mire el gran peso que cargaron. Pues algo similar a lo que hacían, pero con las ofrendas. Los ricos llevaban y echaban las grandes cantidades. Y estas moneditas que echó la vida ni siquiera sonaron. Eran tan livianas, ¿verdad? Que cayeron y nadie se enteró, nadie se dio cuenta, a nadie le importó, pero Jesús sí le importó. Entonces, otra vez, ¿qué es lo que Jesús no está enseñando? Jesús no está enseñando que no se deba ofrendar bastante. Jesús no está enseñando que los ricos o que sea malo tener posesiones. Eh, en la Biblia hay muchas personas eh, pudientes. Por ejemplo, tenemos a Abraham. Abraham tenía muchas posesiones.
El Señor lo bendijo con mucho. El Señor amaba a Abraham. Sus hijos, Isaac o Jacob, y sus hijos, sus nietos, heredaron esa fortuna y la multiplicaron y tenían muchas posesiones, ovejas, siervos, de todo. Y Jesús amaba, o Dios amaba a Isaac, a Jacob. Job, Job era uno de los más ricos de su época, en donde él vivía, y sabemos que el Señor amaba a Job con todo su corazón. Eh, Salomón, Salomón pidió sabiduría y el Señor lo bendijo con muchas riquezas. Y el Señor amaba a Salomón. Y así podemos seguir mencionando. En la época de Jesús estaba Nicodemo, estaba José de Arimatea, era hombre pudiente, el mismo Saulo de Tarso era de la alta sociedad. Por eso él dice en su carta a los filipenses, sé vivir en abundancia, pero sé vivir humildemente también y en todo le doy la gloria al Señor. Entonces Jesús no está enseñando que sea malo tener posesiones. Lo que el Señor enseña y enseñó desde la parábola del joven rico, el joven rico fue otro que el Señor dice lo amó, no lo quiso seguir, se fue, pero de todos modos el Señor lo amó. Pero el problema del joven rico era que sus riquezas estaban por encima de todo. Era, eran sus ídolos, era su Dios eran las riquezas, y entonces prácticamente no estaba cumpliendo con el primer mandamiento. Entonces, mis hermanos, cuando amamos, hacemos las cosas por amor. Y esa debe ser la motivación de mi corazón. Los, los 2 quetzales o los 25 centavos de dólar que esta viuda echó en esos jarrones, pues en el templo no sirvieron para nada, pues ¿para qué le iban a servir a los sacerdotes esa ofrenda? ¿Qué podían comprar? ¿O qué podían hacer con esos 2 quetzalitos? Y podríamos decir en la iglesia, ¿verdad? Alguien da 2 quetzales o 25 centavos, ¿qué se puede hacer con eso? Realmente nada. ¿Qué se puede comprar? Pero para el Señor es todo, porque el Señor ve el corazón, no es la cantidad, no es lo que se da, es el corazón. Y a los ricos, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, a los ricos de este mundo, diles que sean ricos en buenas obras, que sean generosos, que ayuden a los demás. Eso es lo que el Señor quiere. Él no prohíbe ser rico, él no está diciendo que sea malo tener posesiones, ni tampoco nos está pidiendo que lo dejemos todo. Al joven rico se lo pidió para demostrarle que sus riquezas estaban por encima de Dios. Pero él lo que pide es que nosotros hagamos las cosas por amor. Si amamos, eh, vamos a ser auténticos. ¿Por qué ofrendamos? Por, porque ni modo hay que ofrendar, ¿verdad? Porque, bueno, por obligación. O como dice un libro que yo les mencioné, ya se los he mencionado creo anteriormente, que les recomiendo, que se llama Cambios Profundos. Ese habla mucho del corazón de las personas, de que las cosas se hacen por el corazón. Pone el ejemplo de una mujer que iba a la iglesia que no tenía la más mínima intención de ofrendar, es más, se había propuesto no ofrendar. Y entonces cuando ella llega a la iglesia están justamente recogiendo una ofrenda y están diciendo que va a ser una ofrenda pues para ayudar a las personas necesitadas. Ella pues está firme en que ella no va a ofrendar. Pero de repente ve que uno de los que están recogiendo de las ofrendas es el líder de su grupo de estudio. Y que justamente en el grupo de estudio le estaba hablando de la generosidad. Entonces inmediatamente abre su bolsa, busca desesperadamente unos billetes ahí para dar de ofrenda y cuando pasa su líder ella da la ofrenda. Entonces, ¿la dio de corazón o la dio para que su líder viera que era una persona generosa? Ese es el problema, mis hermanos, la motivación que nosotros tenemos. ¿Por qué hacemos las cosas? Realmente, esta vida lo que dio, lo dio por amor, porque era todo su sustento. Alguien podría criticar, bueno, ¿cómo esta persona, si solo 2 quetzales tenía para salir adelante, por qué los dio? ¿Por qué no los usó para su alimentación?
Pero la respuesta es, ella amaba al Señor. Y por otro lado, pues era una persona de fe. Ella tenía fe. Ella creía en las promesas del Señor, porque hay muchas promesas en la Biblia con relación a las viudas. Desde el Antiguo Testamento podemos ver todas las promesas o todo lo que el Señor dice de las viudas. Realmente Él es el Dios de las viudas. En Isaías 1, 16 y 17 dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agravado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y entonces dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Curiosamente, este texto, este versículo está detrás o después de amparar a la viuda. Eh, Deuteronomio 10, 17 y 18 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni forma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestidos. Prácticamente Dios es el Dios del huérfano y de la viuda. Y así podemos seguir citando diferentes pasajes de la Escritura, por tema de tiempo, pues ya no vamos a poder citar muchos, pero por ejemplo, el Salmo 68, versículo 5 dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Seguramente la viuda conocía esto. Entonces ella sabía que el Señor no le iba a desamparar. Ella va a dar todo lo que tiene. A lo mejor va a pasar necesidades, pero sabe que el Señor no la va a desamparar. Es interesante que, pues como yo les he comentado muchas veces, yo me crié con mi abuelita y con una hermana de mi mamá, que fue la que yo conocí como mamá toda la vida. Pero la abuelita hablaba mucho de eso, yo me acuerdo en mi infancia que ella hablaba, es que el Señor ampara al huérfano y a la viuda, me decía, y vos sos huérfano y yo soy viuda, entonces el Señor no nos va a desamparar. Yo creo que con esa mentalidad fue a pedir beca para mí en el mejor colegio de la Antigua, el colegio más caro que había en la Antigua donde nosotros vivíamos era el Colegio La Salle, un colegio católico que, que es dirigido por religiosos, no son curas exactamente, dicen sotana y todo, pero les llaman hermanos, no tienen el rango de sacerdotes, sino simplemente ellos hacen votos relacionados con la enseñanza, ellos están dedicados a la enseñanza. Eh, y probablemente, no sé si les mencionó algo así de la Biblia, de lo que decía con relación al huérfano y a la vida, pero la cosa es que le dieron la beca. Yo todo el tiempo estudié en el mejor colegio de la antigua con beca, por intervención de la abuelita. Y porque ella creía fielmente en eso, que el Señor no desampara ni al huérfano ni a la viuda. Y entonces esta mujer muy probablemente conocía esas promesas, conocía lo que la escritura decía, y entonces con esa fe llegó a eso. Eh, Ella dice, echó todo lo que tenía, echó todo su sustento, y en el pasaje paralelo que vimos de Lucas, eh, creo que dice que ella, déjenme ver, eh, Lucas, ¿qué es el pasaje paralelo? 21. Lucas 21. Mateo no habla de este pasaje, pero Lucas sí. En verdad os digo que esta vida pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Eh, bueno, el punto es que esta mujer dio todo y lo dio por amor, porque ella amaba al Señor. Y así es como nosotros debemos dar, por amor.
por amor al Señor, por amor a la obra, por amor al prójimo, porque ayudamos, cuando ofrendamos, ayudamos no solo al sostenimiento de la iglesia, pues, ayudamos a los misioneros o a las personas que se dedican a, a pues expander el evangelio, a predicar la palabra. Y es interesante cuando Pablo, el apóstol Pablo, eh, habla con relación a la ayuda que él recibía. Eh, Él habla, vamos a ver qué el pasaje del apóstol Pablo, eh, segunda carta a los Corintios, me parece que está, segunda Corintios, vamos a ver, capítulo 8. Sí, aquí dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Era una iglesia que estaba pasando por pruebas, por grande prueba, no una prueba sencilla, grande prueba de tribulación, seguramente persecución en esa época. Su profunda pobreza. Era una iglesia que realmente estaba sumida en la pobreza. Sin embargo, dice, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en ese servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. Eso es dar con amor. Amor al Señor, amor a Dios, primero, por sobre todas las cosas, y amor al prójimo. Porque a Pablo le daban para su ministerio esta iglesia aún sumidos en pruebas, sumidos en tribulaciones y en profunda pobreza. Pero ellos daban al Señor con todo su corazón. Entonces, hermanos, ya para ir cerrando la enseñanza, lo que nosotros tenemos que reflexionar y aprender en este estudio es por qué el corazón es tan importante para el Señor. Porque según la Biblia, el corazón define lo que uno ama, lo que uno disfruta, lo que a uno le causa verdadero gozo y placer. Entonces, preguntémonos, ¿servir al Señor realmente nos causa servicio y placer? ¿Lo disfrutamos? ¿Lo hacemos con amor? Tenemos que cuidar lo que desea nuestro corazón. Lo que nuestro corazón realmente anhele va a determinar todo, porque al final de cuentas, si hacemos las cosas por obligación, por quedar bien, porque los demás miren, pues no nos va a llevar a ninguna parte, realmente nos da problema. Entonces la reflexión para nosotros es ¿por qué hago lo que hago? ¿Qué es lo que me motiva? Y analicémonos a nosotros mismos porque pues tenemos que entender que se puede colar el orgullo, se pueden colar los intereses personales y eso pues afectar nuestros deseos más profundos. Pidamos al Señor que nos libere de hipocresías, pidamos al Señor que nos libere de codicia, de orgullo, y el Señor va a conceder los deseos de nuestro corazón, pero tenemos que reconocer nuestro pecado, como el salmista David, después de que fue confrontado por Natán por su pecado, él escribe el Salmo 51 y dice, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto delante de ti. En pecado me concibió mi madre, dice él, pero, pero cambia mi corazón. Pidámosle al Señor que cambie nuestro corazón, que ponga un corazón limpio de nosotros, que nos haga reflexionar y pensar cuáles son las verdaderas motivaciones de nuestro corazón para servir. Podemos dedicar nuestra vida al servicio de la iglesia, pero con las motivaciones equivocadas. Entonces, es una reflexión para cada uno de nosotros, como
como yo les he mencionado anteriormente, cuando yo preparo las lecciones, el Señor el primero que le habla es a mí. Y pues la reflexión para mí es cuáles son los deseos más profundos de mi corazón. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué es lo que realmente amo al hacer eso? ¿Por qué enseño? Porque realmente amo compartir las escrituras o porque quiero que los demás digan, ala, cómo sabe el hermano, ¿verdad? Qué sabiduría, ¿verdad? En el fondo de mi corazón puede existir eso, ese ego, esa arrogancia. Entonces, pido sus oraciones, hermanos, para que si hay en mí, como dice el himno, si hay en mí perversidad, eh, que el Señor cambie mi corazón, las motivaciones de mi corazón. Y oro al Señor también porque cada uno de ustedes puede reflexionar, puede analizar y realmente pensar si lo que está haciendo es por amor al Señor o porque incluso las intenciones pueden ser buenas. Bueno, que mire mi familia que yo soy fiel y entonces, eh, pues tal vez así ellos se componen, ¿va? Eh, Pueden ser buenas motivaciones, pero lo que nos debe mover por sobre todas las cosas, y por eso es el primer mandamiento, amarás al Señor de todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. En esos dos mandamientos se resume todo. Si amamos al Señor, vamos a hacer las cosas por amor, vamos a ser generosos, vamos a ayudar al necesitado, vamos a tomar conciencia de la pobreza que hay en el mundo. Oía yo a un predicador decir que eh, el, el 8%, perdón, el 92% de la población mundial no tiene un vehículo en que transportarse. El 92% de la población mundial no tiene un vehículo en que transportarse. O sea, si nosotros tenemos un automóvil en nuestro garage, uno por lo menos, no importa de qué modelo sea, si es un pichirilo viejito, estamos dentro del 8% de la población del mundo. Si nosotros tenemos internet en nuestra casa, estamos en el 3% de la población del mundo, porque el 97% no tiene. Entonces adoremos, alabemos al Señor por eso, pero también aprendamos que hay mucha gente con necesidad. Hablábamos de que amar al prójimo es desear para el prójimo lo que deseo para mí. Eh, no dar lo que me sobra. No digo que sea malo dar lo que me sobra. Estos se echaban grandes cantidades, se echaban lo que les sobraba. No es malo que lo echen, porque hay gente que ni siquiera lo que les sobra da. Lo malo es la motivación con lo que se hacen las cosas. Eso marca la diferencia. Y entonces que eso pues sea motivo de reflexión para nosotros, porque como el Señor dijo, especialmente si estamos en el liderazgo y actuamos con hipocresía, pues, el castigo va a ser peor y las prostitutas y los publicanos van a ir adelante de nosotros. Así que fue un mensaje duro para aquellas personas y es un mensaje duro para nosotros, pero el Señor hizo esto con amor para que esta gente reflexionara y está en la Escritura con todo el amor del Señor para nosotros, para que reflexionemos y le pidamos al Señor que cambie nuestro corazón como, como, como pidió David. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Estamos en la hora cabal, las 9, mis hermanos. Esto es lo que tenemos para hoy. Qué bueno que estén tantos conectados. Y pues bueno, siempre si hay preguntas, estamos abiertas a, a, a- a contestar. O hay aportes, obviamente. Ustedes pueden aportar mucho. Yo quiero aprender de ustedes también, así que por favor sus aportes son importantes para mí. Agradecer a hermano Walter, siempre estamos motivados a seguir el ejemplo de Jesús, a ser humildes, a amarlo y hacer las cosas por amor, sabiendo que Él nos mira, ¿verdad? Por agradecimiento, servirlo con todo nuestro corazón, ¿verdad? Gracias, hermano Walter, siempre nos motiva a ser mejores y a seguir su ejemplo. Que Dios lo bendiga. Gracias, hermana Silvia. Igualmente, que el Señor le bendiga a usted. Bueno.
Si no hay más comentarios, entonces lo dejamos aquí, los dejo descansar y pues, si el Señor lo permite, nos vemos la próxima semana. Hermana Carol, quería hablar, vi que abrió su No, micrófono. hermano, bueno, solo abrí mi micrófono para saludarte, gracias. Está bien. Y siempre bendecimos su El vida, hermano hermano Manuel Walter. saluda ahí eh, y desea feliz noche a todos, dice. Bueno, que el Señor los bendiga entonces, que descansen. Feliz noche. Feliz noche, hermano Walter. Feliz noche a Dios les bendiga a todos. Feliz Dios todos. los noche a todos, Dios bendiga. les bendiga, Cuídense. bendiciones, fin de semana. Bye, Hermano igualmente. Que Walter. Dios los bendiga. Bye. Descansen. Adiós, Pati. Adiós, Walter. Gracias. Adiós, feliz noche.